Dios nos ha dado el privilegio de encontrarnos en este nuevo día. Durante esta semana estamos estudiando la lección número 4 titulada El costo del descanso. Y el versículo para memorizar es bastante corto, lo encontramos en Salmos 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La lección para este martes 20 de julio se titula Perdonado y olvidado. Después de que David inadvertidamente pronunció juicio sobre sí mismo, Natán lo confrontó con la enormidad de su pecado. El corazón de David estaba destrozado y confesó su pecado. Inmediatamente Natán le aseguró que Jehová ha remitido tu pecado y que lo perdonó. No hay un periodo de espera para el perdón de Dios. David no tiene que demostrar que es realmente sincero antes de que se le extienda el perdón. Sin embargo, Natán, quien ya predijo las consecuencias del pecado de David en 2 de Samuel 12, 10 al 12, a continuación declara que el niño por nacer morirá. ¿Qué significa que Dios haya quitado el pecado de David? ¿Acaba de hacer borrón y cuenta nueva? ¿Todos nos olvidamos de eso? Vamos a leer 2 de Samuel 12, 10 al 23, mientras consideramos estas preguntas. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: Cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿Ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió, y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿Qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. David también debió haberse hecho estas preguntas al ver que su mundo se desmoronaba.
La muerte del bebé, su familia sumida en el caos. Las historias de Amón y Absalón son dos buenos ejemplos de problemas familiares de la vida de la nobleza, su futuro incierto. Y sin embargo, a pesar de las consecuencias de su pecado, que afectó a personas inocentes como Urías y el bebé recién nacido, David también comienza a comprender que la gracia de Dios cubrirá esto y que algún día se acabarán todas las consecuencias del pecado también. Mientras tanto, puede hallar descanso para su conciencia atribulada en la gracia de Dios. ¿Qué cree David que necesita realmente? Vamos a leer el Salmo 51, 1 al 6. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Con el Salmo 51, David reconoce todo esto públicamente al abrir el corazón y confesar sus pecados. El clamor de misericordia de David apela al amor inagotable de Dios y a su gran compasión. Anhela la renovación. Cuando consideramos el costo del descanso en Jesús, primero debemos reconocer que necesitamos ayuda externa. Somos pecadores y necesitamos un Salvador. Reconocemos nuestros pecados y clamamos al único que puede lavarnos, limpiarnos y renovarnos. Cuando hacemos esto podemos cobrar valor. Aquí hay un adúltero, un manipulador, un asesino y alguien que transgredió al menos 5 de los 10 mandamientos, que pide ayuda y reclama la promesa del perdón de Dios. Si Dios perdonó a David por lo que hizo, ¿qué esperanza hay entonces para ti? Ahora leeremos los comentarios del espíritu de profecía. Esta experiencia fue muy penosa para David, pero también muy benéfica. De no haber sido por el espejo que Natán sostuvo delante de él, en el cual reconoció tan claramente su propia semejanza, no hubiera llegado a la convicción de su pecado atroz, y la ruina lo habría alcanzado. La convicción de su culpa fue la salvación de su alma. Se vio bajo otra luz, como el Señor lo veía, y a lo largo del resto de su vida se arrepintió de su pecado. Aunque David se arrepintió de su pecado y fue perdonado y aceptado por el Señor, cosechó la funesta mies de la siembra que él mismo había sembrado. En su propia casa se debilitó su autoridad y su derecho a que sus hijos le respetasen y obedeciesen. Cierto sentido de su culpabilidad le hacía guardar silencio cuando debiera haber condenado el pecado, y debilitaba su brazo para ejecutar justicia en su casa. Los que, señalando el ejemplo de David, tratan de aminorar la culpa de sus propios pecados, debieran aprender que las lecciones del relato bíblico que el camino de la transgresión es duro. Aunque como David se volvieran de sus caminos impíos, los resultados del pecado aún en esta vida serán amargos y difíciles de soportar. Conflicto y Valor, páginas 179 y 180. Debemos recordar que todos cometen equivocaciones.
Aún hombres y mujeres que han tenido años de experiencia a veces yerran, pero Dios no los abandona a causa de sus errores. A cada descarriado hijo o hija de Adán les da el privilegio de otra oportunidad. Jesús se complace en que vayamos a Él como somos, pecaminosos, impotentes, necesitados. Podemos ir con toda nuestra debilidad, insensatez y maldad, y caer arrepentidos a sus pies. Es su gloria estrecharnos en los brazos de su amor, vendar nuestras heridas y limpiarnos de toda impureza. Alejad la sospecha de que las promesas de Dios no son para vosotros, son para todo pecador arrepentido. Cristo ha provisto fuerza y gracia para que los ángeles ministradores la lleven a toda alma creyente. Ninguno hay tan malvado que no encuentre fuerza, pureza y justicia en Jesús, que murió por los pecadores. Él está esperándolos para cambiarles los vestidos sucios y corrompidos del pecado por las vestiduras blancas de la justicia. Les da vida y no perecerán. The Faith I Live By, página 134, y parcialmente en La Fe por la cual vivo, página 136. La verdadera confesión es siempre de carácter específico y reconoce pecados particulares. Pueden ser de tal naturaleza que deben ser presentados solamente ante Dios. Pueden ser ofensas que se deben confesar a individuos que han sido dañados por causa de ellos, o pueden ser de tipo general que deben ser presentados ante el pueblo. Pero toda confesión debe ser definida y al punto, reconociendo los pecados mismos de que sois culpables. La confesión no será aceptable ante Dios sin un arrepentimiento y reforma sinceros. Han de haber cambios decididos en la vida. Todo lo que ofende a Dios ha de ser puesto a un lado. Este será el resultado de una tristeza genuina por el pecado. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 601 y 602. Gracias por acompañarnos en el estudio de la lección de este día. Te invitamos para que nos encontremos el día de mañana. Esta es una producción del Ministerio Mensaje Adventista. Síguenos en nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para recibir nuestras notificaciones. Te deseamos un día lleno de bendiciones para ti y para tu familia.